Solo encontraron lo siguiente: dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de la tierra y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Además de estarse moviendo de lado a lado, va bajando. Y cuando va bajando, se dan cuenta que lo que está moviéndose es una especie de hacha, es una especie de media luna con filo. Entonces salieron y estaba un señor ahí muy serio. Y les dijo, venga, pasó un accidente. Y los manes, uy, ¿qué pasó? No, resulta que es que su hijo en el trabajo tuvo un accidente con una máquina. Y los señores, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? No, pues se chochaqueó. Y todos quedaron como que, uy, ¿cómo así? Hola a todos nuevamente y bienvenidos a Espacio Incierto. Una vez más nos encontramos acá para hablar de historias oscuras. Después de haber visto cómo la gente reaccionó a las historias de los hermanos Grimm, esta vez decidimos ampliar nuestro repertorio e irnos a otros artistas. Exacto. Hoy vamos a estar hablando de un cuento llamado Los gatos de Ulthar. Tenemos también El pozo y el péndulo y La bonito. pata del mono. Cuentos conocidos, la gente los tiene ahí en su lista. Así que no demos más preámbulos y arranquemos con Fabín. Fabito, ¿qué nos tiene usted entonces? Bueno, listo. Como tú lo comentaste, bueno, Los gatos de Ulthar, en inglés, The Cats of Ulthar, es un relato fantástico del escritor norteamericano H.P. Lovecraft. Ya empezamos con groserías. Pero No, en es- inglés. Del HP de Lovecraft. No. Bueno, esas iniciales son Howard Phillips. Bueno, así Howard nos Phillips conocemos. Lovecraft. Bueno, este cuento es muy bueno y fue publicado en la revista The Tryout en la edición del 20 de noviembre de 1920. Es un poco viejo, pero es muy bueno. ¿A 100 años? Casi Bueno. 100 años. Sí, oiga, sí, casi 100 años. Ya Bueno, 100 si años, ustedes, si ustedes no conocían muy bien a Lovecraft, Lovecraft no es un escritor de horror, ¿sí? Pero él se aparta de las tradicionales historias de terror, ¿sí? Esas historias de fantasmas, de monstruos, y se va por el lado de la ciencia ficción, ¿sí? Como razas alienígenas, viajes en el tiempo, otras dimensiones. Es chéverísimo los cuentos de él. En este caso escogí el de Los gatos de Ulthar porque Lovecraft le gustaban mucho los gatos, los felinos. ¡Miau! Le Wow. encantaban. Digo, miau. Sí. Bueno, este cuento, bueno, voy a empezar de una vez. Es muy chévere porque el cuento empieza con un narrador anónimo. Sí, está un hombre sentado y bueno, antes voy a aclarar cómo voy a hacer el cuento. Voy a contar como de lo que se trata cada una de las escenas, pero quiero leer un extracto del cuento original para que sientan cómo escribe Lovecraft las cosas. Bueno. Entonces, como les decía, empieza con un narrador anónimo. Está ahí como sentado. Al lado tiene su gato. Y así empieza el cuento. Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato. Y ciertamente lo puedo creer mientras contemplo aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Ah, chévere, ¿no? Era un gato Entonces- hidráulico. Entonces, imagínense esa escena, no sé, una chimenea, el gato ahí, y entonces sigue contando. Bueno, en Ulthar vivía una pareja de viejos, unos viejos pervertidos, campesinos, una pareja,
¿sí? Era hombre y mujer. Y estos se divertían atrapando los gatos y matándolos, desviviéndolos. ¿Sí? Ok. A mí me da piedra porque nosotros teníamos gatos y Sí. si usted ha tenido gatos, bueno, Sí. mascotas, usted sabe cómo le da a uno como de piedra cuando alguien les hace algo. Gatos o Exacto. perros, lo que sea. Entonces todos los gaticos que se acercaban a su propiedad, ya, nadie los volvía a ver. De chochaqueón. Sí. Entonces, ahí va el segundo extracto. Cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente o se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. No, Bueno, entonces estaban ahí en el pueblo, todo el pueblo pues conocía a los campesinos que mataban los gatos y pues, o sea, nadie se metía con ellos. Bueno, decían, son una pareja ahí que dejémoslos, no nos metamos con ellos. Entonces, un día al pueblo llegó una caravana de extraños peregrinos. ¿Sí? Ellos venían con unas carrozas que tenían unos grabados extraños, ¿sí? Dibujos raros ahí. Y entre ellos venía Menes, un huérfano, un niño huérfano que había perdido a sus padres. Entonces ahí va el siguiente extracto. En esta singular caravana había un niño pequeño sin padre ni madre, sino con solo un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, mas le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor. Y cuando uno es muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. Chévere, ¿no? Chévere como escribe. Bueno, Menes, el niño jugando ahí con su gatito, tal. Y bueno, esta caravana se quedó pues haciendo pues comercio en el pueblo porque pues pasaban y seguían para otro pueblo. Se quedaron caravaneando. Sí, entonces al otro día, después de esa semana que estuvieron ahí, Menes no encontraba a su gatito. ¿Sí? Y entonces todo el mundo dijo, hijo de madre, ya, fueron esos cuchos. Fueron esos cuchos. Sí. Pero no le dijeron nada al niño, ¿sí? Y entonces el niño hace una cosa increíble, ¿sí? Voy al siguiente extracto. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender. Aunque no se esforzaron mucho por hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues, mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de las cosas exóticas de criaturas híbridas, coronadas con discos de costados astados. Chévere. Se comió su honguito, hermano. Sí. El niño empezó a rezar y el cielo empezó a cambiar y toda la gente, ay, mi madre, ¿qué está haciendo ese niño? Me acuerdo mucho de eso precisamente porque pues a mí me gusta la música gótica y eso. Y uno de los referentes es Lovecraft. O sea... Sí, es gótico. Sí, es gótico. Sí. Y esas escenas así son, si uno se las imagina, son como un anime así de Vampire Hunter D o algo así bien gótico, bien oscuro. Sí. Así. Chévere. Bueno, entonces ese día terminó. Sí, los de la caravana se fueron. Y pues los aldeanos ya llegó la mañana del día siguiente y bueno, dijeron, bueno, listo, ya se fueron los de la caravana. Pues madre, bueno, ¿ahora qué hacemos? Cuando se dieron cuenta, todos los gatos habían desaparecido de la aldea. Todas las mascotas que tenían habían desaparecido. Entonces dijeron, ¿cómo así? ¿Será que estos de la caravana se los llevaron así de puros rabones por joder al gatito del niño? Estaban vendiendo pinchos y de raro. Qué raro se acabaron los gatos. Sí, en el siguiente pueblo vendían pinchos y cosas. Y baratos.
Sí, entonces cuando estaban en la reunión ahí en el pueblo diciendo eso, un niño que se llamaba Atal o Eital ¿De dónde saca los en el nombres? cuento, ¿sí? Que era el hijo del posadero, dijo esto, extracto. El hijo del posadero juró que había visto a todos los gatos de Ulthar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. O sea, en la propiedad de los viejos. Y Caminaban en en círculos lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias del que nada se ha oído. Entonces, Uy, se armaron parche los gatitos. Sí, entonces no le creyeron al niño y no sé qué. Ay, no hables mierda, niño, por favor. Estamos aquí solucionando algo. Oye, cuando imitan los adultos Decían es los una aldeanos. risa. Oye, está grande, imita a los adultos y le sale rechueco. Oye, niño, ¿cómo estás? No hables mierda. Uno nunca habla así. Arrodillado, Hable mierda. Usando le toca la cabeza. textualmente. Citando Oye, textualmente al pequeño autor. niño. No hables Oye, mierda. pequeño niño, ven. No hables mierda. ¡Pum! Bueno, entonces los aldeanos, bueno, ¿ahora qué? Bueno, ¿será que le creemos al niño o qué? Bueno, pasó el siguiente día. En la mañana siguiente, todos los gatos volvieron. Ah, ¿Sí? no se habían muerto. No. Entonces, los aldeanos dijeron, uy, no, estos gatos deben estar con hambre. Y les daban comidita y los gatos, no. Whiskas. No quiero. Eso sí, en idioma gatuno. Entonces, ahí va el otro extracto. Cuando la gente despertó al amanecer, he aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos, y sonoros con ronroneante satisfacción. Y durante 2 días enteros, los gatos de Ulthar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Y eso sí es raro, porque cuando uno tiene gatos, uno sabe que esos gatos comen así no tengan hambre. Sí. Entonces otra vez se reunieron y dijeron, oiga, venga, pero ¿qué pasará? Chismosos los de último. Sí, no, esos gatos, ¿por qué no están comiendo? Pero también se dieron cuenta que los campesinos no los habían vuelto a ver. ¿Sí? Dijeron, oiga, ¿usted ha visto esos cuchos? No sé. Otra vez, Vamos. discusión de adultos, ¿no? Oiga, señor, ¿ha visto usted esos cuchos? No, Dijo el aldeano. Dijo el aldeano. Dijo el aldeano en voz calmada y taciturna. ¿Ha visto esos cuchos? ¿Cierto que baila? Oye, tú, el que está sentado allá tomando cerveza, ¿has visto esos cuchos? No, mi perro. Digo mi gato. Entonces, ya después de la reunión dijeron, bueno, el burgomaestre dijo, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, no sé, vamos a ir a la cabaña de esos ancianos a ver qué pasa. Siguiente extracto. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como un asunto del deber, aunque fue cuidadoso de llevar consigo como testigos a Shank, el herrero, y a Zul, el cortador de piedras. Ese man se saca unos nombres de dónde, güey. Sí. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta, solo encontraron lo siguiente: 2 esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de la tierra y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Oh, qué miedo esa escena. Qué miedo esa escena, ¿no? Dijeron, uy, madre, ¿qué es esto? Entonces,
Se volvieron a reunir. Pero esos manes sí son chismosos, no tienen nada que hacer, o sea, ni que el herrero, que no sé qué, se la pasan es ahí Van y miran reuniéndose. cosas y se reúnen. Miren Sí, o sea, cosas. cada y se media hora, reúnen. si Ok. salió, en media hora, reunámonos otra vez. Parece en la oficina, güey, donde yo trabajo. Oigan, reunámonos. Sí, oiga, Entonces reunámonos se para planear la reunieron. reunión de mañana. Se reunieron los ciudadanos y aprobaron, Otra una, vez. y aprobaron una ley, la que es referida por los mercaderes en Hathek y discutida por los viajeros en Nir, a saber que en Ulthar ningún hombre puede matar un gato. ¡Tarán! Tiene que matar dos. Bueno, está bueno, todo bueno, todo bueno. Interesante. Además que los gatos siempre son misteriosos, ¿no? No a veces se queda mirándolos a los ojos, sino que queda así como... Sí, Sí, los sí, gatos sí. tienen esa... Los egipcios. Sí, sí, exactamente. Y eso lo hablamos en nuestro capítulo de Ujú. Egipto. Pero sí, es verdad, ¿no? Los gatos Pero siempre están rodeados de sí, misterio. sí, exacto. Pero precisamente Lovecraft era un amante de los gatos y le encantaban esas historias egipcias de ellos, esa mística que tenían desde tiempos antiguos, ¿no? Acá se los Miles de años momificaban. antes. O Sí, sea, Ujú. también he encontrado gatitos momificados. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, yo los vi en París, en el Louvre. Hay una exposición de Egipto gigante y están ahí las momias chiquitas de los gaticos. Pero lo con un interesante ratoncito tal vez- chiquito momificado. ¿Con qué? Con un ratoncito momificado ahí al lado. Y así con la pata del gato encima. Y un quesito momificado. La cadena alimenticia completa. En un plático momificado. Tal. No, sí, los gatos... es que nada más viendo el comportamiento de los gatos, yo no sé si los gatos que ustedes tuvieron hacían eso, pero acá hay mucha gente que tiene gatos y ellos salen a caminar y se van y ¿Mm? dan una vuelta y luego vuelven. Acá al frente de la casa de nosotros tenemos un perro y él se la pasa en la No, ventana mirando y de pronto se enloquece. Este perro loco, ¿qué le pasó? Claro, empiezan a pasar gatos por enfrente de la ventana a hacerle coquitos al perro. Y Así, lo caminando. enloquecen. Y es que los gatos también son muy independientes. Y ellos, cuando se quedan mirándolo a uno, como que lo hacen a uno reflexionar. O sea, es como si de verdad lo estuvieran mirando así el Lo alma. hace reflexionar. No, en serio. Sí, ese gato Yo me está mire, mirando. no es por joder. O sea, yo Estoy me acuerdo. haciendo bien. Mi gata, la ¿Qué gata estoy que haciendo de tenemos. mi vida? ¿Qué estoy haciendo con No, mi sí, vida? Katy, que se llamaba Katy. Era un nombre que de imaginación mía. Katy, la de la cata. Yo a veces me quedaba mirándolo y yo, venga, ¿por qué soy tan weón? Yo debía haber hecho tal mierda, man. Y yo hasta le pedía disculpas, yo qué pena, Katy. Y seguía así mirándome como que, no, usted es aún más weón. Acuérdese de tal mierda. Ay, sí, man. Todo bien. Ay, Por eso le doy tengo un comida. perro para no ponerme a reflexionar. Hay una escena que me gusta en la película Constantine con... Ah, ¿Sí se Keanu acuerdan? Reeves. Sí, La con Keanu Keanu Reeves. Reeves, sí, que utiliza un gato para viajar al infierno. ¿Sí se acuerdan? Ah, no Que me acuerdo. Ah, sí, dice que ellos es pone el- los es como pies el- en agua, pone los pies en agua y no, necesito un gato y se pone a mirarlo así de frente y ¡boom! Dicen que Pero los gatos está también tienen como una liazón, como dicen acá, con otros espacios así como el infierno, el purgatorio y todas esas cosas. Como en otras dimensiones, sí. Pero es que es muy chévere. Bueno, y estuvo bueno que Fabio haya hablado sobre los extractos de Lovecraft, porque es que, si no, pues bueno, a nosotros que nos gusta leer todavía de libro, uno sí se imagina las cosas, ¿no? O sea, como el cielo así moviéndose y Sí. como el pueblo así lúgubre. Aunque se me hizo que quedó algo así como pendiente, y es que el pobre niño nunca encontró al gato. O sea, de pronto el gato salió vivo, pero pues nunca se volvieron a ver, que es más triste Entonces se todavía. fue a dar una vuelta y no había Sí. vuelto después de que, No, después lo de que que pasa es que terminara el libro también, no había vuelto el gato. También Lovecraft utiliza varios personajes en otros cuentos. Es chévere. De pronto voy a averiguar si el niño sale en otro cuento. Y el tienen todos multiverso. nombres de Truth. Sí, el man creó un multiverso exactamente de todos los cuentos que hacía. Ah, o sea, por eso es que es el gato araña. Mm, no. no. El gato araña. ¿Qué?
Es como el multiverso de Spider-Man. Entonces el gato el gato araña. Y además porque el gato araña, weón. Sí, señor. Uy, qué juego de palabras tan increíble, Tres weón. iteraciones, Lovecraft weón. es un huevón al lado de eso. Yo creo que Todo el Lovecraft veía el gato y decía, ¿yo por qué soy un huevón? Ya me la van a montar toda la vida. Por confesar que me la montaba mi gata. No, lo hacía reflexionar, que es diferente, weón. Sí. La gatica estaba sana y decía, pues, este huevón. Bueno, entonces. Qué bacano. Sí. Muy bien. Está bien, todo bien, todo Bueno, bien. yo les tengo un cuento que se llama El Pozo y el Péndulo y es de Edgar Allan Poe. El Uno de los famosísimo. uno de los escritores de misterio, una persona mística, de una historia interesante. Y este cuento lo leí yo en un compendio de cuentos de Allan Poe hace mucho tiempo, pero me llamó mucho la atención la manera en que este cuento se desarrolla porque tiene varios elementos interesantes. Nunca se dice el nombre del personaje. Como que no se sabe completamente el contexto de la situación que está sucediendo en el cuento, pero sí describe la situación en la que está el personaje de una manera muy detallada que, como dice César, cuando uno lo está leyendo, uno se mete en la historia y empieza a imaginar la situación y es oscura, es diferente. ¿Sabe qué, Guille? De hecho, me acordé que yo leí ese libro, bueno, ese cuento, cuando estaba en el colegio. Y cuando usted me dijo, el pozo, yo me acordé. O sea, me acordé como de lo que pasaba. Y yo, oiga, ¿cómo me acuerdo yo de ese cuento tantos años después? Sí. Y por eso lo traje a colación, porque yo también lo leí hace mucho tiempo y cuando estábamos pensando, oiga, cuentos diferentes, cuentos oscuros, yo, ¡guau! De una se me vino El Pozo y el Péndulo. Sí, entonces, como les decía, ese cuento primero no tiene como esos elementos fantásticos o misteriosos o de monstruos o de situaciones escalofriantes. Es más psicológico. Es como un cuento psicológico, sí, que Allan Poe hacía eso, sí. Creo que Stephen King se inspira también en cuentos de Lovecraft y Allan Poe. Claro. Sí, exactamente. Y es ahí donde este cuento, digamos, se basa. Entonces, no voy a leer textos directos del cuento, voy a tratar de narrarlo y de traerles como los elementos interesantes del cuento. Cuando empieza el cuento, habla de una persona que está siendo juzgado por la Inquisición. Está en Toledo. Eso sí no me acordaba. Sí, hay ciertos detalles en el cuento, pero sí, es un tema de la Inquisición y como ustedes saben, la Inquisición cuando juzgaba, no solamente daba una pena, sino que también entraban en torturas y Bueno, digamos que situaciones. juzgaba era como una palabra muy graciosa para lo que hacían. Era como, una barbarie ahí justificada por una ley loca. Ahí hacemos un paréntesis para que visiten nuestro podcast de libros extraños, que hablamos sobre el Malleus Maleficarum. Exactamente. El libro perseguía a las brujas. Exactamente, y ahí ponemos el link también. Bueno, entonces arranca la historia en ese momento en el que el personaje principal está siendo juzgado y está aterrorizado por lo que viene, porque él entiende que una vez sea juzgado y condenado, lo que le viene es horrible. Pero no sabe qué es lo que viene y es que es donde aparece la parte interesante de la historia. Después de ese momento, él abre los ojos y se encuentra en una habitación completamente oscura donde no puede ver ni siquiera la mano, no se puede ver la mano del oscuro que está. No sabe si está enterrado, no sabe si está en una celda, no sabe absolutamente nada, no sabe qué día es, si es de día, si es de noche, no sabe nada. El personaje se pone de pie y empieza a pensar. Y esa es la parte interesante de este cuento. El personaje reflexiona y piensa mucho. Empieza a caminar y camina
hacia adelante hasta que toca pared. Cuando llega a la pared, él dice, ok, tengo que determinar en dónde estoy, qué tan grande es la habitación en la que estoy yo, y empieza a caminar tocando la pared y descubre que la pared tiene muchos ángulos. Él dice, no, si yo sigo caminando, yo no puedo determinar qué tan grande es. Entonces, una de las cosas que hace es arranca de su túnica un pedazo de tela y la pone en el piso perpendicular a la pared y dice, bueno, yo arranco a caminar nuevamente, voy a contar cuántos pasos hay. Y cuando llegue nuevamente a este pedazo de tela que pongo acá, ya más o menos voy a tener una dimensión de la habitación en la que yo estoy. Y luego la cruzo, y cuando la cruce, pues ya voy a saber. La multiplico por 0.8 y eso me da en pulgadas. Exacto. La dimensión. No, pero eso le exacta. ayuda, porque es que ahí está el primer momento difícil. No saben dónde está. Quiere determinar. Su cerebro le trata como de decirle, oiga, ¿dónde estamos en este momento? No, y mire que lo que dijo Fabio es bien importante porque, por ejemplo, uno de las torturas psicológicas que de hecho se supone que son secretas es oscuridad y silencio total. Eso vuelve loca la gente. Exacto. Entonces, cuando el personaje empieza a hacer eso y empieza a caminar, se tropieza con un pedazo de su túnica que quedó suelto y se cae de cara. Cuando cae de cara, porque él iba a atravesar la habitación, cuando cae de cara, se da cuenta que la mitad de la cara cae en el piso, pero el resto de la cara cae como en un espacio vacío. Y él dice, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es lo que hay acá? Él toma un pedazo de tierra o de piedras del piso y la lanza a esa zona vacía y se da cuenta que es un pozo. Él dice, uy. O sea, se salvó. Qué rabones porque estaba todo oscuro. Exactamente. Esta gente no quiere chochaquearme directamente. Quieren esperar a que algo me pase y ahí, sin yo darme cuenta, voy a pasar a mejor vida. Solito. Entonces dijo, bueno, ya sé que en el centro de esta habitación, tan grande como quiera que sea, esta habitación tiene un pozo en el centro donde yo puedo caer. Pregunta, ¿usted se acuerda que, Fabio, ¿usted se acuerda que hace poquito salió una película que era así como de varios pisos y también tenía como un hueco en el centro? Ah, sí. ¿Cómo se llamaba, Fabio? Se llamaba El Pozo, creo. El pozo y el Creo que esos manes se inspiran. Sí, es suyo. Mucha Sí, inspiración en estos cuentos. pero era horrible, ¿no? O sea, la gente botaba la comida. Los de arriba comían bien. Botaban las sobras para que seguían comiendo y seguían Iban así comiendo por pisos, hasta hacia abajo. La gente ya comía, era todo podrido. Era horrible. Pero lo que me refiero es que se hacen referencia al cuento que está diciendo al cuento Guille. No sé por qué me de acordé, Alan es como dije, así como lo está escribiendo Guille, me acordé de la peli. Sí, es verdad. Bueno, entonces este personaje se da cuenta que también hay un trozo de pan y agua y él pues estaba hambriento, lleva mucho tiempo bajo custodia de la Inquisición, tiene hambre, toma agua y come del pan. Pero lo siguiente que se da cuenta él es que se vuelve y se despierta. Y él dice, ¿cómo así? Esta gente me dejó agua y pan, pero con algún tipo de brebaje que me hace dormir. Pero esta vez cuando se despierta ya hay un poco más de luz, pero está amarrado como una especie de base de madera, donde solamente un pedazo del brazo está libre. Ya no está el pan y el agua, hay un trozo de carne muy, muy, muy salada para que él se mantenga, digamos, si le da hambre, coma de eso, pero no hay agua. Entonces empieza nuevamente la tortura física y él dice, no, ¿cuánto tiempo voy a quedarme yo acá ahora? Y ahora estoy amarrado. Cuando él se da cuenta, porque ya hay un poco más de luz, se empieza a dar cuenta de las dimensiones del cuarto donde lo habían dejado, ve el pozo. Y en el techo, bien arriba, hay un dibujo o una representación del tiempo, yo me imagino como Cronos. Y, y pegado a eso se ve como una especie de péndulo. Y él dice, esto es como un reloj. Tal vez están midiendo cuánto me voy a quedar yo acá, qué sé yo. Pues ¿hay un péndulo dibujado o hay un péndulo? No, hay un péndulo pegado al dibujo. Pero mire qué bonito era y qué inteligente era Edgar Allan Poe porque está haciendo referencia real a un péndulo
al tiempo, a todas las cosas que le están pasando al hombre ahí. Es Los bien, bien, bien latidos, duro. los latidos del corazón, ¿no? El No, péndulo puede No, ser, sí, sí, sí. Puede ser. Sí, Puede ¿me ser. entiendes? O sea, Pero cuando él se da cuenta que hay movimiento y él se queda concentrado y es cuando su mente empieza a pensar y es donde la tortura realmente empieza a aparecer. Él dice, oiga, esta gente lo que quiere es torturarme más y esperar a ver cuánto tiempo voy a quedarme acá. Pero él se pone a mirar el péndulo y se da cuenta que el péndulo no solamente está ya moviéndose, sino que el péndulo, además de estarse moviendo de lado a lado, va bajando. Y cuando va bajando, se dan cuenta que lo que está moviéndose es una especie de hacha, es una especie de media luna con filo. Y dice, uy, esta gente lo que va a hacer es dejarme acá viendo cómo poco a poco este péndulo va bajando y va a llegar a un punto en el que me va a chochaquear. Y en ese Gracias momento por la es donde referencia, Chucker. ahí es donde, ahí es donde ahí la hay verdadera otra- tortura está. Que Hay pasa el otra- tiempo. ¿Mm? Otra inspiración que tomaron para películas, ¿no? En Saw. Exactamente. El primer yo Saw. digo, es Sí, el primer Saw, sí, 0.1. señor. Es el primer Es Saw. una de Mientras esas. Bueno, baja el péndulo, por la comida que hay, por la carne que hay, empiezan a salir ratas Ay, sí, me acuerdo que yo odiaba las del ratas. pozo. Entonces este personaje entra en un momento de pánico, no puede hacer nada porque además está amarrado y lo único que puede hacer es esperar a que baje el péndulo y acabe con su historia. Y pero lo bien, si es el primer show, Fabio. Esto es una No puedo tortura pensar, es psicológica tremenda. Además que también hace referencia, bueno, algo con mis referencias de referencias, porque así son los cuentos, Mm. a cómo el tiempo va a llegar al final como, o sea, el tiempo que lo lleva a uno a chuchaquearse, ¿no? Vamos a decir. Sí, entonces es como... Tiene muchos matices. Ese Sí, relato es muy exactamente. loco, Pero durante ese tiempo también le da tiempo para pensar. Y él dice, bueno, estoy acá inmóvil, lo único que puedo hacer es esperar. Pero hay unos elementos nuevos en esta situación que son las ratas. Entonces, le da el tiempo no solamente de estresarse, sino de ver qué hace. Sí, Fabio. un momento, Guille. ¿Se sabe en algún momento de que fue acusado del... No, no lo eso mencionan en ningún momento. eso Es la está chévere. Inquisición en Eso es Toledo, peor. pero Sí, no se sí, sabe sí, realmente. sí, O sea, chévere. la historia Porque se puede basa ser en esa inocente. situación. Porque puede ser Exactamente. Porque si no hace como un Exactamente. símil así directo, digamos, el péndulo es el tiempo, las ratas también pueden ser como los pensamientos que tienen en la cabeza, la oscuridad y la depresión. ¿Sí ve? O sea, es que eso... Tiene varios matices, sí, señor, y se puede interpretar de diferentes maneras. Pero mire lo que hace el personaje. Como tiene tanto tiempo para reflexionar y para asustarse y para solo. estar ahí tensionado, solo, él dice, bueno, ahora hay ratas acá. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Solamente tengo una mano libre, hay un pedazo de carne que no me va a comer. Pues él cogió el pedazo de carne y empezó a frotar la carne sobre los pedazos de cuero con lo que lo amarraron. Y esperó a ver si las ratas lo MacGyver. intencionalmente venían a ver si lo podían liberar. Sí, Y de eso Boy, sucede. Y narra la historia como él tiene que aguantarse, sentir las ratas encima Ay, de él, yo odio las con ratas. sus jetas frías pasándosela por su cara y viendo cómo mordisqueaban lentamente los pedazos de cuero hasta cuando él se libera. Cuando él se libera, él dice, listo, ya el péndulo cayó, no le pasó nada. Él empieza como a tomar un segundo aire y empieza a sentir calor. Y dice, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Empieza a sentir calor y el calor se vuelve más y más y más intenso. Y ve cómo las paredes y el cuarto empieza a volverse más pequeño. Venga, ¿por qué Dice, no pero- hicieron show con eso? La primera, Fabio, ¿sí o no? Exactamente. Y Está narra, mejor que y- la película. No, pero la película es muy buena. La película es Sí, muy pero, buena. ay, pues digo, ¿no? Y empieza la habitación a hacerse más y más y más pequeña y llega este hombre a decir, bueno, ya no hay nada más que hacer, ya aquí no tengo ningún otro elemento con que rescatarme y el tiempo sigue pasando y no tengo otra opción que caer en el pozo que fue lo primero que yo pude evitar, pero ahora solamente quiero esperar el momento en el que el pozo
me abrigue y me dé el último adiós. Y ya cuando se están acercando las paredes lentamente y lo están empujando hacia el pozo, él siente esa angustia y siente esa frustración de no poder hacer nada y pega un grito. Él cuenta que es el grito más fuerte que jamás él había sentido y que él jamás había podido expresar. Y cuando ya siente que todo se acaba, una mano se acerca y lo salva. ¿Pero qué pasó acá? Resulta que él era un soldado, era un miembro del ejército francés, y él escucha algo que le dice, pero él no entiende porque es en otro idioma y la situación estaba tan confusa, y él solo se da cuenta que es el ejército francés que lo rescató y que había puesto fin a las torturas de la Inquisición, y le dice: usted está a salvo. Y él no lo puede creer, y en ese momento en que sintió paz, también sintió como hubo un momento en el que ese pozo pudo haber sido la última manera de él poder salir de ese momento tan frustrante y último de su vida. Pozo. ¿Cómo es posible que el pozo al que primero le tuve miedo iba a ser la última morada en la que yo iba a estar? Y ahí se acaba el cuento. Jamás contaron quién era, jamás contaron por qué lo juzgaron, jamás contaron en qué momento. Se sabía que fue en la Inquisición en Toledo, pero no hay más detalles. Es que pues yo les digo, mire, por eso por ejemplo Lovecraft y Edgar Allan Poe son los clasicones de literatura. Porque son muy buenos, o sea, no tienen que explicarse tampoco, o sea, usted queda con ese sentimiento ahí raro. Y además que Edgar Allan Poe, pues ustedes sabían que tenía delirium tremens, ¿no? O sea, él sufría de alcoholismo, bueno, o disfrutaba de alcoholismo. Sí. Y veía cosas, o sea, tomaba tanto que veía cosas, el otro del cuervo y todas esas. Y imagínese, él cómo tendría también la cabeza bueno, sufriendo pues con esas ideas que se imaginaba un cuento como ese. Unas cosas, y además que es muy sencillo, ¿no? Porque los elementos que describe en la historia son simples. O sea, una habitación desocupada con un pozo en el centro, un péndulo que se mueve sencillamente, el otro personaje son unas ratas. O sea, definitivamente Edgar Allan Poe tenía una manera diferente de expresar lo que pensaba. Sí, Fabi. Claro, y es que sí, o sea, Lovecraft admiraba mucho a Poe, y es precisamente eso, esos cambios de esas dimensiones que puede tener alguien que está, o sea, como en el cuento que acabaste de contar, o sea, que podía haber estado fácilmente en la dimensión desconocida. Sí, de hecho, sacar muchas de ahí, obvio. Sí, en otros, o sea, pero me imagino que las descripciones que hacía Allan Poe leyendo el cuento son increíbles. Así, o sea, lo meten más a uno en el cuento, lo hacen sentir esa claustrofobia. Pues eso fue lo que me pasó eso es a un mí. buen escritor, eso es un buen escritor. O sea, no tiene que ponerse a imaginarse un Keijin así, bueno, que es otra cosa. Ni tener que narrar con 250 personajes, sí, exactamente. Exacto, son cosas así, ¿sabes? Si usted se pone a leer, y por eso yo le decía a Guille al principio, yo me acordé de una, de que, no sé, tenía como un sentimiento raro con ese cuento. Es una cosa muy extraña, como ansiedad. Y yo creo que es porque narra un poco lo que uno vive en el día a día, ¿no? Uno puede tener ese péndulo esperando a que le haga algo a uno en diferentes situaciones. Usted puede estar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, y ese tiempo que espera usted entre la entrevista y su preparación, sin saber qué es lo que va a pasar, sin saber qué va a ser su futuro, sin saber que su futuro se puede truncar, no sabe absolutamente nada. Son esos sentimientos que los mueven, lo mueven a uno en el día a día. Exacto, lo que dice César. O sea, en ese cuento hay un compendio de enfermedades mentales. Sí, de acuerdo. Así enumeradas, güey. Claustrofobia. Y caracterizadas súper bien. Miedo a la oscuridad, miedo a estar solo, miedo a la muerte. A sus propios pensamientos. A sus propios pensamientos.
Sí, o sea. El vacío, el no saber dónde uno está. Es que, mire, eso es casi como que definir un fin de semana de Edgar Allan Poe, güey. O sea, Sí, yo Oye, creo es que que- este man- están y- en una y es cosa, que- hijo de madre, güey. Oiga, y Edgar Allan Poe tuvo una vida bien interesante y bien diferente también. Él Sí, vivió fue dura. solo 40 años. Él nació en 1809 y falleció en 1849. Este cuento lo escribió en 1843, ya hacia al final de su vida, pero pues digamos que no la tenía como Era. clara. Sí, sí. El man era como frentón, ¿no? Aquí lo podemos ver en esta imagen. ¿Me viste no sé si es una pintura o una foto que siempre No, se no, lo estoy peinado. Y No es es que una foto, es una foto. la historia de Allan Poe fue bien extraña. Su padre lo abandonó a la familia. Su madre falleció cuando él tenía solo 2 años. Creció en el seno de la familia Allan, que nunca lo adoptó al parecer oficialmente. Tuvo problemas económicos constantes. Usted era como que jugó Venga, fútbol, no, jugó fútbol y lo golearon. No me diga que andaba en una caravana con un gatito una vez. Sí, por ahí. exacto. Él era un niño, él lo encontraron de niño en una caravana en un pueblo. No, Y llegó- Que una vez perdió el entonces gato de ahí que lo más sacó- quería. De ahí lo sacó Lovecraft. No, mire cómo se conectan nuestros cuentos, güey. Sí. No, y vea, y los últimos días de Allan Poe fueron muy extraños. Él se desapareció en el año 1849, como en octubre. Estuvo perdido unos días, apareció por allá en Baltimore con otra Enloqueció. ropa, hablando cosas todas extrañas, nadie entendía qué era lo que estaba Con un diciendo. celular. No tenía, no Pero tenía bueno, sentido claro. lo que decía. Hicieron el paseo millonario Sí, en una carreta. Y a los 4 o 5 días falleció y sus últimas palabras fue: Lord, help my poor soul. Señor, ayuda a mi pobre alma. Y falleció. Uy, No se sabe weón. qué pasó. Esa No sí se me sabe la qué le sabía. pasó. Pues la vida de Poe fue un cuento. Sí, Fue no su sabía, propio Es que no lo que yo sabía le digo, eso. él ya tenía, o sea, el man era un borrachín y ya tenía delirium tremens, porque uno sabe que muchos son borrachos, digamos Bukowski y toda esta cosa, pero es que Bukowski por lo menos bueno, era cansón y se reía, pero es que Allan Poe como que en las historias él sufría, o sea, sufría Sí. de verdad de Sí, se muchas cosas que están en la se cabeza. sentía ese sufrimiento. Y lo bueno es que las historias, tiene muchas, sus libros, sus historias no son muy largas. Yo tengo acá un compendio, es un Uy, un venga. librito pequeño de historias de Allan Poe. Son cortas, ¿Me lo presta? Sí, claro. Ahí, tenga. Gracias. Y La magia de la televisión. La magia de la televisión a color. Ahora para que se le devuelva es el problema. Sí, me lo manda por correo electrónico. ¿Y qué? Y son cortas, son interesantísimas. Lo que nos pasó a nosotros cuando leímos el cuento, se le queda a uno metido en la mente y nunca desaparece. Muy, muy Sí, interesante. muy buenos. Y mire muy que algo buenos. que me he dado cuenta ahorita y ojalá para los jóvenes que nos están oyendo, mira, ahorita hay como tantas cosas en internet, tantas cosas mucha información, muchas cosas. Mire, leas un libro bueno, como el cuento que se echó el Fabito o el que se acaba de echar Guille, y usted se va a dar cuenta de que eso calma más que estar ahí viendo bobadas en TikTok. Le mete cosas en la cabeza, usted piensa, no le tenga miedo a existir. Sí, a pensar, exactamente. Bueno, allá esa era mi Muy historia bien. del pozo y el péndulo. Qué bueno, Guille. Muy Se llama The bien. Pit and the muchachos. Pendulum, me acuerdo porque me lo leí Me en inglés. gustó mucho ese cuento. Sí, Muchas gracias. me transporté a ese teletransporté. espacio. Ahora los de Star- A ese los de Star espacio Trek. incierto. Llévame a Peter Pan. Bueno. Bueno, yo vengo porque el tema sí, me pareció muy bueno cuando dijimos quién es el cuento de terror, así como raro. Estuve averiguando un montón, tenía varias opciones y llegué a uno, al de la pata del mono. Entonces, ¿De los no Simpsons? no lo pude evitar. Me acordé de los Simpsons
¿Tú te acuerdas de la pata del mono? Sí. De hecho, como decía Fabio, ese también salió en Twilight Zone. Salió sí, también, señor. ¿sí? Mm. Creo, si no estoy mal. Y yo dije, no, ya me dañó la investigación. Me toca hacer ese porque quería saber cómo era eso. Porque, bueno, Sí. ustedes saben que cuando se hacen referencias, digamos, en series o algo así, son usualmente, exacto, como cuentos importantes como El Cuervo, Edgar Allan Poe, El Pitón de Pendulum o vainas así. Entonces yo dije, no, tengo que mirar cómo es el cuento del real de la pata del mono. Ujú. Entonces, bueno, el cuento se llama en realidad The Monkey's Paw, ¿eh? Y La es garra. de... ¿Cómo? La garra Sí, del mono. es como más garra, Mm. Sí. porque es de animal. Es de un señor que se llama W. Jacobs, ¿sí? Y es un cuento corto, son 7 páginas. Entonces les voy a contar como los extractos porque pues no podemos leer todo, pero es bien interesante, es bueno. Ujú. El cuento se trata, empieza todo donde un señor que se llama el señor White, ¿sí? Ujú. Y al principio están esperando un amigo del señor White, que es un militar. Y empieza como diciendo de todos los suburbios, este es el peor, el camino es un pantano, no sé qué le pasa a la gente. Estamos abandonados, o sea, están como en un suburbio, que un suburbio es como una especie de lugar, no en la ciudad, sino lejos de la ciudad, pero no tan lejos. Un barrio fuera del centro de la ciudad, sí. Exacto. ¿Y Y en qué época transcurre el cuento? ¿Es moderna o es como... no, es después de la guerra, no estoy seguro si es después de la guerra, de la Segunda o la Primera Guerra Mundial, yo creo que es después de la Primera Guerra Mundial. Probablemente. Ok. Sí. Porque ahora vamos a ver por qué. Mm. Entonces, ahí en el momento, el señor Wade dice que están esperando a su invitado, que es el militar, y dicen, no, estos caminos están re malos, aquí ya nadie nos quiere, estamos súper lejos, quién sabe si llegue o no, ¿sí? Y entonces en ese momento llega el sargento mayor Morris, ¿sí? Mm. Y entonces todos lo dicen, hola, sargento mayor Morris, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo te ha Hola, mi ido? ¿Cómo estás? sargento. Hola, mi sargento. Mi cielo. Ah, no, no soy capitán. Ah, me faltan las estrellas. No. Entonces, todos estaban empezando a preguntarle cosas porque en esa época que cuando alguien volvía de la guerra, pues les tenía que hablar de, pues no sé, de guerras, de ciudades extrañas, de pueblos extraños, etcétera. Entonces, el señor White le dice, yo hace 20 años que no veía a mi compadre, el sargento Morris, pero sí se ve como raro. Ha cambiado usted. Entonces él dijo, no, pues la guerra pues, o sea, y la Primera Guerra Mundial. Casi nadie se fija en la Primera Guerra Mundial, que fue peor para la cabeza que la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Por eso yo creo que es la primera. Entonces estaban hablando y tranquilamente. Y el señor White, que era el de la casa, le dijo, ¿sabe qué? A mí me gustaría ir a la India. ¿Sí? Ujú. Y entonces el sargento Morris le dice, ¿sabe qué? Mejor quédese aquí. Y Entonces todos comer como- comida callejera de la India. Eso me encantaría. Ese sería otro cuento de terror. Pero entonces él le dijo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasó allá? Quisiera ir a ver a los templos, a los faquires, los malabaristas, etcétera, etcétera. Y entonces le dijo, no, eso no, ¿sabe quién? No se vaya por allá. Y menos a ver por allá faquires y cosas raras. Y entonces él le dijo, pero ¿por qué me dice eso? ¿Usted trae algún recuerdo, trae alguna cosa ahí? Y me dice, de hecho tengo una en la maleta, siempre la cargo ahí. Y la señora, Ujú. que bueno, estaba también la señora la esposa del señor White, le dice, ¿y qué es? Porque lo carga para todo lado. ¿Qué es eso? Dice, no, es una pata de mono. Y todos como que... Y que siempre carga una pata de mono en la maleta. O sea, ¿eso qué? ¿Sí? Entonces le dijo el sargento, mejor, no, yo no quiero hablar de eso. ¿Sí? Hablemos de otra cosa. Entonces siguieron como tomando té y todo eso. Sobre todo que habla de una que tiene una pata de mono, no, pero no hablemos de eso. Sí, claro.
Hablemos de lo lindo del día. Tengo una pata de mono, pero no hablemos de esa mierda, ¿sí? No hablemos de... Veamos el partido de... Que es de raro aquí, no hay nada. Una pata de mono. Pero no hablemos de eso. Como que bueno. Entonces lo siguieron molestando. Le dijeron, venga, ¿qué pasa con esa pata de mono? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué la lleva? Entonces le dijo, bueno, les voy a contar. Un viejo fakir le dio poderes mágicos a la pata de mono. Y era un hombre muy santo. Y quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie se puede oponer al destino. Eso tiene que ser algo así como muy griego. Entonces, el cuento con la pata del mono es que le pueden pedir 3 deseos. Entonces todos se rieron, obviamente. Ay, no, pues 3 deseos, ¿sí? Entonces el señor güey le dijo, venga, ¿y usted ya la utilizó? Y él se quedó así como serio. Dijo, sí. Ahí se le cumplieron los deseos. Y él le dijo, sí. Pero no hablemos de eso. no hablemos de... Algo así. Es que bueno, yo sé que los cuentos de ustedes hablando como cosas de misterios estaban más serios, pero es que está chistosa. Yo creo que no, o sea, no se puede evitar, tenemos que reírnos porque igual salió en Los Simpsons. Y entonces el tipo le dijo, venga, bueno, si usted pide los deseos, ¿no ha pensado en venderla o algo así? Dijo, no, yo no la vendo. ¿Por qué? No hablemos de eso. Pero, ¿cuántos deseos podía pedir? 3. 3. Ah, ok. Porque yo creo que los monos tienen, creo que 4 dedos. Tienen 3 dedos. Tenía así. 3 dedos. O era mono, tienen o 5 mono. dedos también, weón. Pero de pronto era un mono jacuzzi y le habían quitado unos dedos. O sea, uno No, weón, sí. Mejor no hablemos de eso, sigue el cuento. No hablemos de... Pero yo nunca le conto, o sea, el mono da 3 deseos, eso no tiene nada que ver, pues él puede estar haciendo así, tiene los 5 dedos. Es Bueno, una paz. Sí, o sea. Bueno, sigue. Entonces, le dijeron, ¿y usted, y por qué no nos dice qué pasó? Dice, mire, yo no sé. O sea, y eso es lo bueno del cuento. Y ahí van al final, porque es que él les dice, venga, yo no sé si eso pasa o no pasa, yo no sé. Y es lo que hablábamos del principio de que el tipo de la India le había dicho que uno no puede tentar el destino o algo así. O parece una coincidencia. Él dijo, yo pedí unas cosas, pero es que eso es raro. No hablemos de eso. Entonces Sí, quedaron... como esa que le pidió deseos a la lámpara de Aladino y el man le dijo, quiero tener el pipí hasta el piso y le cortó las piernas. Así son los deseos. Es que de ahí sale todo, O sea, te tenía que tirar el cuento. Bueno, eso lo cortamos. El pipí o las piernas. No, dejémoslo porque ya este cuento ya no es de terror, ya salió, fue chistoso. Ya quedó así en grabación. ¿Sí? El lado oscuro de Espacio Incierto. Bueno, sigue. Pero entonces el cuento fue que, listo, se quedaron ahí hablando y el tipo siempre como diciendo, no hablemos de eso, así como, ay, sí, interesante, no sé qué. Al final, el tipo le dice, bueno, deme esa pata. Y entonces el tipo, bueno, yo se la doy, pero Túmelo. usted verá, yo... Túmelo, Esa pata. Mate esa pata. La pata del monkey. Entonces la cogió, entonces se puso después a hablar con la esposa. Le dijo, ay, yo creo que este tipo se volvió loco allá en la guerra. ¿Sí? Entonces la esposa le dijo, no, pues, ay, bueno, ¿y usted qué pediría? Entonces, bueno, el cuento del cuento, como decimos, es que se pusieron a imaginar cosas. Entonces, claro que me parece muy poca imaginación, porque el tipo dice, ¿sabe qué? Yo de hipoteca debo, no sé, no me acuerdo, dice como 200 libras, ¿sí? Entonces la esposa le dice, no, pues pídalas, ¿sí? Y yo, pues más pendejo, hubiera pedido 10 millones, ¿no? Pero dijo 200 libras, ¿sí? Y como decían los Simpsons, hizo como que... ¿sí?
Y y las libras y tal, no salían por ningún lado. Y yo, bueno, vamos a dormir. Y otro día por la mañana así como que les tocan ahí a la puerta y la señora dijo, llegaron las 200 libras. Y el señor, no, que no le crea esas patas de mono tan... ¿Qué pasa? Entonces salieron y estaba un señor ahí muy serio y les dijo, venga, pasó un accidente. Y los manes, uy, ¿qué pasó? No, resulta que es que su hijo en el trabajo tuvo un accidente pues con una máquina. Y los señores, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? No, pues se chochaqueó. Y todos quedaron como que, uy, ¿cómo así? Se pusieron a llorar, re tristes, re locos. ¿Y qué pasó? Lo que ustedes ya están pensando. El Pero seguro. aquí la fábrica les da un bono de 200 libras por la chochaqueada de su hijo. Entonces empezaron ellos, bueno, y a llorar y a decir cosas y no sé qué. Decían, venga, ¿será que fue la mano de mono? No fue la mano. ¿Será? No fue. O sea, qué casualidad. $200 y no Y la fue. mano hizo... Libras. Entonces, bueno, se pusieron muy tristes, fueron al funeral y bueno, el cuento es... Lo que pasa es que ustedes lo hicieron chistoso, era un cuento de miedo. Ay, tengo miedo, weón. Yo tengo miedo. Qué miedo tan hijo. Y entonces, bueno, al final, la señora como ya se empieza a volver loca, dice, no, yo le voy a pedir a la pata de mono que reviva a mi hijo. Y el esposo le dice, no, pero si ya lo enterramos hace varias semanas, se ponen a pelear. La señora se esconde y coge la pata de mono y pide que revivan al hijo. Ujú. Y el esposo se da cuenta y en ese momento otra vez tocan a la puerta. Y el señor dice, no, pero ¿qué es eso? No sé qué. Entonces también coge la pata del mono y como que le dice algo y hace como que el mono termina los tres deditos así de mono. ¿Pero qué le dice? No ¿Cuál se fue el sabe, último deseo? le balbucea a la pata de mono. Ah, Y la pata se Y cuando cierra. van a abrir la puerta, ya no había nada. Y así termina la historia. Ay, man. Entonces, el cuento de la historia, en realidad, es que al final no se sabe ¿Qué pasó? si en realidad, por ejemplo, si la señora le pidió que reviviera al hijo y en realidad la pata de mono sí lo revivió y que el señor le dijo no me lo traiga porque pues ya se chochaqueó y al final, bueno, entonces, bueno, así queda el cuento al final como En un en la nube, misterio. ahí Pero- misteriosa de qué Misterio pasó con la infinito. pata de mono. Ay, hijo de madre. Esa es la historia de pata de mono, para cuando vean Los Simpsons ya saben cómo es. Claro. Ahí perfectamente pudo incluso haber pedido devuelve todos los deseos que pedimos o alguna Electrodomésticos. vaina. Doméstico. Todos los electrodomésticos que pedí con esa pata. Pues, ¿qué le pediría a la pata de mono? No, pues yo quisiera devolver esta nevera que no me sirvió. Que no me enfrió y la pata de mono manda así un invierno. Ay, qué Pero locura. venga, no entendí. O sea, el otro man, ¿cuántos deseos pidió? ¿Y por qué tenía la pata? O sea, Bueno, ¿y todavía no, estaba vivo? Es que se me ¿Y puso cuidado, pidió mire. cuántos deseos? Pero ¿cuántas No sé. preguntas tiene, Fabio? No. Le voy a responder a Fabio una por una. Dos, Como- tres. Tiene no le tres puso preguntas, cuidado. Fabio. Es que el tipo dijo, yo lo leí ahí muy bien, que decía que un tipo santo le había dado poderes a Zapata, diciendo que no se podía engañar al destino y que esa era como la prueba. Pero el tipo nunca dijo qué pasó. O sea, a él le decían, no se acuerda que le decían, ¿usted pide los deseos? Y sí, ¿qué pidió? No hablemos de eso. Ese era, ese era el misterio. O sea, el capitán sí, el sargento, perdón, el sargento pidió los deseos, pero él sabía que lo que le había pasado algo raro, pero él no decía, y pues obviamente no lo dice así explícitamente, pues para llevar como el misterio en el cuento. Pero en el fondo sí sabía que, como decía Fabio,
Que son esos deseos que usted pide y le salen chuecos. O sea, se cumplen, pero siempre va a haber una consecuencia a raíz de lo que está pidiendo. O sea, el deseo no se cumple y ya todo es mágico, ¿no? Si usted quiere ese deseo, se balancea con otra pérdida. Lo que le voy a dar se balancea con una pérdida grande también. Claro, aunque lo que tampoco entiendo del cuento es por qué les dejó la mano sabiendo que esa mano era maluca. No, pero de pronto ese puede ser como un ChatGPT. Si usted no le da los prompts correctos, el ChatGPT le interpreta el deseo como se le da la gana. Sí. Sería el... Qué locura. Oiga, lo interesante de estos cuentos es que no tienen que ser libros y hojas de cuentos misteriosos, sino que en 7 páginas, en 5 páginas, se narra una historia tan oscura y tan profunda que enganchan a la gente, enganchan al lector y sobrevive por los años porque precisamente enganchó a la audiencia tan bien y está tan bien hecha que la puede narrar uno en cualquier tiempo, en cualquier momento. Usted las puede ajustar como quiera. Las historias del gato, las historias de la pata de mono pueden estar en cualquier atmósfera y funcionan. Vea lo que pasó con Los Simpson. No, y además lo que usted dice, Guillo, o sea, son corticos y ahí es donde uno se da cuenta si el escritor es bueno. Necesita hacer tantas, hasta puede ser un cuento súper cortico y usted queda como cuando, lo que le dice cuando usted dijo, yo me acuerdo de ese cuento. Sí. No, buenísimo, bueno. De hecho, haciendo otra referencia, en Los Simpsons, sobre todo en los especiales de Halloween, ustedes se acuerdan que siempre al principio eran muy chistosos. Sí. Hicieron uno de Edgar Allan Poe, pero ese era del cuervo. Del cuervo y de la del corazón, que late el corazón en la pared. Sí. Corazón delator. Corazón delator. Ese es de Soda Stereo. Ese es el título de Allan Poe del cuento. Sí. Ese cuento está acá en mi libro, pero les digo el nombre. Sí, que Lisa Simpson hacía como un diorama y se dañaba el otro y le salía... Corazón traidor se llama. Corazón traidor. Ok. Sí, buenísimo. Está acá en mi libro. Que ahora tengo yo otra vez. Se le volvió un momentico. Sí, muchas gracias. ¿Me lo puede volver a pasar, por favor? Sí, claro, mire. Acá está. Ahorita. Cójalo, por favor. Listo. Bueno, señores, qué episodio tan interesante, historias diferentes. Y estaremos haciendo más de este tipo de capítulos donde vamos a estar narrando otras historias interesantes. En un futuro no muy lejano. Yo creo que entonces cerramos acá este episodio. Nuevamente a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una luego. Comunidad que sigue creciendo, la de Espacio Incierto. Ya vamos, y esperamos que nos... ¿Cómo? ¿Cuándo vamos? Ya más de 3.500 seguidores en nuestra página de YouTube y seguirá creciendo. Y para las personas que vean este capítulo en el futuro, probablemente ya somos 10.000, 100.000 más. Así que distópico de Mad Max. Exactamente. Señores, muchísimas gracias, Fabio, César. Un abrazo y nos estamos viendo entonces en un siguiente capítulo de Espacio Incierto. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Hasta luego, señores. Que estén bien. Chao.